Vamos entonces con el caso 4, donde del caso 4 el modelo último es el modelo más completo, porque acá nosotros tenemos moneda homogénea, o sea que hay inflación, valor corriente y capital financiero. Es el más completo de todos y es el modelo más parecido a cuando hagamos ajuste integral por inflación, que después va a ser el otro tema. Siempre nosotros partimos de lo que teníamos en el primer caso, que era valor de costos. Siempre sobre la base de ese dato tomamos para después hacer moneda homogénea y valor corriente. O sea que este modelo va a ser una combinación del modelo 2 de moneda homogénea con el modelo 3 de valor corriente. Caja, obviamente, es una partida que está expuesta a la inflación, que va a quedar como está, no va a haber ningún problema. Vamos a seguir con el orden que veníamos. Moneda extranjera. Yo moneda extranjera, su valor de costo eran $90 a 75 pesos, 6.750. Ese valor estaba en moneda del momento que yo compré los dólares, que era junio, lo llevamos a moneda de cierre, porque al ser moneda homogénea hay que reexpresar, por 1,50 y tengo el costo reexpresado 10.125. Es decir, que la diferencia es de 3.375 de REI. Pero ahora no queda costo reexpresado. El criterio de evaluación es valor corriente. El valor corriente de cierre. Y el valor corriente de cierre, si ustedes se acuerdan, en la moneda extranjera dijimos es el tipo de cambio comprador. Por lo tanto, el valor corriente son los $90 a 80 pesos cada uno, 7.200. Y acá tengo la diferencia. Al evaluar yo a valor corriente, yo voy a comparar el valor corriente con el costo reexpresado, que es 10.125. ¿Qué pasa? El valor corriente está por debajo del costo reexpresado. Por lo tanto, el resultado por tenencia de moneda extranjera pasa a ser negativo. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio aumentó en menor proporción que la variación de la inflación. Entonces, fíjense que como yo evalúo a valor corriente, el tipo de cambio comprador es el valor corriente. Acá no voy a tener para comparar con límite, porque el BNR es el valor corriente. Entonces, en este caso, esa diferencia entre el costo reexpresado y el valor corriente es el resultado por tenencia. En este caso fue negativo porque el costo reexpresado era mayor. Entonces, ¿cómo hago yo para registrar esto? Lo puedo hacer en un asiento o lo puedo hacer en dos asientos. Si yo lo hago en dos asientos, que sería lo más sencillo, lo primero que hago es reexpresar la moneda extranjera, o sea que de 6.750 vaya a 10.125, o sea que me da la diferencia de 3.375 de REI, haciendo moneda extranjera a REI por 3.375. Y luego evaluar la valor corriente, es decir, que me vaya a quedar en 7.200 la moneda extranjera. Por lo tanto, si yo la tenía en 10.125 y su valor corriente es 7.200, hay una disminución de 2.925. Pero como yo evalúo a valor corriente, ese es el resultado por tenencia de moneda extranjera, que va a ser negativo por 2.925. Y va a disminuir la cuenta moneda extranjera por 2.925. De esta manera me va a quedar la cuenta moneda extranjera en 7.200 pesos, ya corregido. ¿Qué ocurre acá? O sea, ¿por qué tengo este resultado por tenencia negativo? Porque el tener la moneda extranjera y ya ver la inflación, como la inflación fue mayor que el tipo de cambio, yo tuve esa moneda extranjera, la retuve, y en realidad perdí porque perdí con respecto a la inflación. O sea, por eso me dio ese resultado por tenencia, me dio negativo. Entonces, si yo lo quiero hacer en un solo asiento, digo, mi moneda extranjera, que la tenía en 6.750 de valor de costo, ahora su valor corriente es 7.200.
Por lo tanto, aumenta 450 pesos. Eso es lo que aumenta la moneda extranjera, 450, ¿sí? El rey, que surge de la reexpresión, es 3.375. Rey, 3.375. Y el R por T de moneda extranjera, al ser negativo, va a ir en el debe por 2.925. Vemos cómo en un solo asiento reflejamos la reexpresión y la evaluación a valor corriente. Si a ustedes se les complica hacerlo en un solo asiento, lo hacen en dos, que es exactamente lo mismo. Llegamos al mismo resultado. Según cómo les sea a ustedes más fácil. Ven que acá yo primero reexpreso y después comparo ese valor de costo reexpresado con el valor corriente para determinar lo que es el resultado por tenencia real, o sea, una vez sacado el componente inflacionario. Si ustedes lo comparan con el método anterior, que no tenían en cuenta la inflación, toda la diferencia entre el valor de costo y el valor corriente era considerado R por T. Pero ahora vemos que no todo es ganancia por tenencia, porque hay que ver qué pasó con la inflación. Y muchas veces algo que podría ser una ganancia termina siendo un resultado negativo. ¿Por qué? Porque la inflación fue mayor que la variación del valor de ese bien. ¿Quedó claro moneda extranjera? Sí. Bien. Sí. Sí, ¿alguien me quería preguntar algo? No, que sí, se entendió. No, está bien. Me pareció que alguien había hablado, por eso. Moneda extranjera entonces queda en 7.200, que sería su valor corriente. Obviamente que pasamos los 3.375 al mayor de rey cuando reexpresamos. Y al cuadro de resultado va el resultado por tenencia de moneda extranjera, que va a ser negativo por 2.925. ¿Sí? Bien, vamos entonces ahora con la mercadería y el costo. Obviamente que con la mercadería y el costo voy a hacer exactamente lo mismo. La primera parte va a ser igual. Yo voy a reexpresar las compras y voy a reexpresar la existencia final para tener el costo de mercaderías vendidas reexpresado, porque ahí estoy haciendo lo que es moneda homogénea, ¿sí? Por eso tenemos los 100.000 por 1,80, 180.000, los 90.000 de la segunda compra, 1,20, 108.000, y le restamos la existencia final. Los 70.000 que habían quedado de la primera compra por 1,80 y los 90.000 que habían quedado por 1,20 porque era de la compra de noviembre. Eso nos da un costo de mercaderías vendidas a costo de 30.000 y un costo reexpresado en moneda de cierre por 54.000. Ahí lo que estoy haciendo es reexpresando y el criterio de evaluación es costo, lo único que es con moneda homogénea, por eso es costo reexpresado. Pero a mí me piden valuar a valor corriente. O sea que además de reexpresar por inflación, tengo que evaluar a valor corriente. Entonces tomo la mercadería, que es la existencia final. Fíjense que yo tengo mercaderías a costo 160.000. El costo reexpresado es 234.000, que es la suma de los 126 más los 108. Bien, obviamente que por diferencia entre el costo reexpresado y el valor de costo, tengo el REI de 74.000. Hasta acá es todo igual que cuando hicimos moneda homogénea. Y ahora tengo que evaluar a valor corriente. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Cuántas unidades me quedaron sin vender? 100 unidades. ¿Cuál es el valor corriente de la mercadería? El costo de reposición de la fecha de cierre de ejercicio. ¿Cuánto costaría reponer ese bien? Me fijo en el cuadro de datos adicionales y el costo de reposición es 3.200 pesos. Por eso es que 100 por 3.200 es 320.000. Este sería el valor corriente. Obviamente, la diferencia entre el valor corriente y el valor de costo reexpresado es lo que me va a dar el resultado por tenencia de mercaderías. Ven que los resultados por tenencia, cuando yo uso la inflación, no tengo en cuenta la inflación, van a ser menores. ¿Por qué? Porque yo ya saco cuál es
la cobertura inflacionaria y qué es lo que queda solamente como resultado por tenencia real por el mayor valor que tengan esos bienes o el menor valor que tengan esos bienes, dependiendo cómo sea el resultado por tenencia, en el mercado. Entonces, yo lo puedo hacer en un asiento. Yo digo, mercaderías cuyo valor de costo es 160.000, su valor corriente es 320.000, que es al que tiene que quedar valuado. Porque si se acuerdan que si lo comparamos con el límite, el BNR en las mercaderías era 3.500. Y como tenía 100 televisores, por 3.500 eran 350.000, estaba por encima del valor corriente que yo tengo, por lo tanto quedaba valor corriente. Eso lo vimos en el caso anterior. Se mantiene igual. Entonces, mercaderías de 320.000, que es el valor corriente, al costo que era 160.000, se va a incrementar en 160.000. Pero esos 160.000 ya no son resultado por tenencia. Hay una parte, 74.000, que es reexpresión monetaria, es para mantener el poder adquisitivo. Y solo es resultado por tenencia, o sea, solo gano por tener esa mercadería a la fecha de cierre, porque se valorizó de acuerdo al costo de reposición de la misma, 86.000 pesos, que ese es el resultado por tenencia. O sea que en este modelo yo voy a tener por un lado los resultados comerciales de la relación de ventas menos costo, por otro lado voy a tener los resultados por tenencia, porque estoy evaluando valor corriente, y voy a tener también el REI porque tengo moneda homogénea. Esos serían todos los resultados que me van a aparecer en este modelo, que es el modelo más completo de todos. Entonces, en mi activo va a quedar mercaderías valuadas al valor corriente, 320.000. Se va a pasar al mayor de REI los 74.000 de la reexpresión de la mercadería, y va a pasar al cuadro de resultado el resultado por tenencia de la mercadería por 86.000, que es el resultado real. ¿Quedó claro, mercaderías? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Así como tenemos mercaderías, tenemos el costo de mercaderías vendidas. Nosotros habíamos hecho, ¿se acuerdan la formulita? Acá. O sea que yo a costo era 30.000, el valor de costo de mercadería vendida a costo. El valor de costo de mercaderías vendidas reexpresado, o sea, llevado a moneda de cierre, ya lo habíamos visto acá, que es 54.000. Ahí no hay problema. Y acá viene lo que hay que prestar mucha atención. Cuando yo evalúo al valor corriente, dijimos que el costo era el único cuenta de resultado que no estaba evaluada a valor corriente porque era el costo de incorporación, el costo que cuando yo compré la mercadería, ¿sí? Entonces yo me tengo que fijar cuál es el costo de reposición del momento de la venta de la mercadería, para que quede evaluado a valor corriente. Entonces yo vendí mercaderías en junio, me fijo cuál es el costo de reposición de la mercadería en el mes de junio. El costo de reposición es 2.000 pesos por unidad. Entonces digo, ¿cuántas unidades vendí? 30. ¿Cuál es el costo de reposición del momento de la venta? 2.000. Entonces, 30 por 2.000 me da un valor corriente de 60.000. Pero acá viene la diferencia con el método anterior. Al estar usando moneda homogénea, es decir, tener en cuenta la inflación, todas las partidas deben quedar expresadas en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. ¿Qué pasa con el costo? El costo de 60.000 es el costo de reposición del mes de junio, que fue cuando yo vendí. Ese costo de reposición, porque no es costo de reposición al cierre como teníamos en el caso de la mercadería. Todos los valores corrientes de los activos, del pasivo,
son de fecha de cierre en las cuentas patrimoniales. ¿Sí? Yo hablo del tipo de cambio de la moneda extranjera al cierre, el costo de reposición al cierre. En cambio, en el caso del costo de mercaderías vendidas, es el costo de reposición del momento de la venta. Salvo que la venta sea efectuada en el mes de cierre, entonces ya estaría en moneda de cierre. Pero si es efectuada en junio y hay inflación, yo tengo que llevar ese valor corriente de junio a moneda de cierre. O sea que esos 60.000 pesos los tengo que reexpresar desde junio a diciembre. Por eso digo, índice del mes de cierre 180, índice del mes de origen 120. Lo multiplico por 1,50. Entonces me va a quedar 90.000, que sería el valor corriente del costo en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. Es el único caso en el cual un valor corriente lo tengo que reexpresar, porque no coincide con el mes de cierre, a excepción de que yo haya vendido en el mes de cierre. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿El resto? Porque es el Sí, tema profe. clave. Sí, profe. Bien, es el tema clave donde más se equivocan después, cuando lo hacen. Entonces, cuando yo tengo que determinar el reporte de costo, ¿qué voy a comparar? Voy a comparar este valor corriente en moneda de cierre, 90.000, con el costo reexpresado, que era el valor de costo llevado a moneda de cierre, 54.000. Y me da 36.000, y ese es el resultado por tenencia de costo de mercaderías vendidas. ¿Sí? La diferencia entre el valor corriente del costo, que ya está, o sea, costo de reposición del momento de la venta llevado a moneda de cierre, con el valor de costo de incorporación de esa mercadería, que sería el costo, llevado a moneda de cierre, que sería el costo reexpresado. O sea, yo comparo los dos, valor corriente con valor de costo. Pero los dos tienen que estar en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre, si no, no los puedo comparar. En el único caso donde se da. Entonces, ¿cómo voy a hacer el asiento? Digo, el costo yo lo tenía en 30.000. Y ahora el costo va a ser 90.000, que es el valor corriente. Por lo tanto, el costo de mercaderías vendidas aumenta 60.000. Ese aumento de 60.000 corresponde 24.000 a reexpresión monetaria, o sea, REI, y 36.000 a resultado por tenencia de costo de mercaderías vendidas, o decir, al valor corriente, pero siempre en moneda de cierre. Entonces, cuando yo paso al cuadro de resultado, voy a pasar costo de mercaderías vendidas por 90.000 pesos. Voy a pasar al mayor de REI, REI en el haber por 24.000, y voy a pasar al cuadro de resultado, resultado por tenencia de costo de mercaderías vendidas, 36.000. Fíjense cómo queda entonces. Los 24.000 en el REI del costo, el costo de mercaderías vendidas 90.000, su valor corriente en moneda de cierre, y resultado por tenencia de costo 36.000 pesos. ¿Quedó claro la mercadería y el costo a valor corriente? Sí. Bien. Seguimos con el inmueble. El inmueble no tenía ningún problema porque no tenemos valor corriente. Entonces, solo al inmueble lo que tengo que hacer
es reexpresarlo, porque el modelo es moneda homogénea. Entonces, vamos a reexpresar como reexpresamos en el modelo 2. Los 80.000, que era el valor de origen, por unos 50, 120.000, y la depreciación acumulada, que es la del ejercicio, 1.400 por unos 50, 2.100, porque el inmueble se había adquirido en el mes de junio, por eso es el coeficiente 1,50. Y no nos tenemos que olvidar de reexpresar también la depreciación, la cuenta de resultado negativo, que también la tenemos que llevar a moneda de cierre, porque estaba en moneda de junio, que fue cuando tomé el dato para poder calcular. Bien, el asiento que hago es el mismo que hice hoy, inmueble de 80.000 a 120.000, array por 40.000, es la diferencia por la reexpresión, y directamente ya puedo hacer el asiento de ajuste de la depreciación del ejercicio, diciendo depreciación de inmueble a depreciación acumulada por la diferencia entre el valor reexpresado y el valor de costo sin reexpresar. ¿Sí? Fíjense, es lo mismo acá y aquí, ¿no? Entonces, podemos hacerlo en un asiento, o lo que es lo mismo, lo podemos hacer de otra manera. Yo acá se los planteo, si a ustedes se les complica, no lo hacen. Porque si no, no quiero que mezclen. O es un sistema o es el otro. Hay gente que en la práctica lo que hace es determinar el ajuste del valor residual. Es decir, de 78.600 a 117.900 tengo un aumento de 39.300. Entonces digo, inmueble, array, por 39.300. ¿Por qué hago 39.300? Porque yo ya acá le resté la depreciación acumulada. O sea que la cuenta de depreciación acumulada ya está restada y quedó acá en el neto del valor residual. Pero lo que me falta ajustar es la cuenta de resultado negativo, porque el resultado negativo va aparte. Entonces yo tendría que hacer un asiento de depreciación de inmueble array por la diferencia de 700 de la reexpresión. O sea, ajustar la cuenta de resultado. Siempre y cuando antes lo que haya ajustado no sería el valor de origen, sino sería el valor residual. Son dos maneras diferentes. A mi criterio, me parece que es más sencillo para esta primera etapa que ustedes recién están empezando, hacerlo por separado. Reexpresar el inmueble y ajustar la depreciación del ejercicio. Porque los que usan este sistema generalmente hacen combinaciones varias que está mal, no les da el mismo resultado. Porque si ustedes acá, en lugar de ajustar solo la cuenta de resultado negativo, me hacen un asiento igual que hice acá, está mal, porque estarían dando de baja 2 veces la depreciación acumulada. Entonces hay que tener cuidado cuando yo hago el valor residual. Pero se los digo porque por ahí pueden haberlo visto en algún libro o en la práctica que pueden ajustar por valor residual. Está perfecto, pero solamente después me tengo que acordar de reexpresar la cuenta de resultado negativo. Ustedes lo hacen como mejor lo entienden. Para mi criterio es más sencillo en esta primera parte, cuando uno está empezando con estos temas, hacerlo por separado. Es preferible hacer un pasito más, pero llevarlo bien y hacerlo bien, que tratar de simplificar mucho y que después haya errores. Lo mismo en el caso, si ustedes quieren primero reexpresar y después evaluar a valor corriente, como está hecho en 2 asientos acá en lugar de 1, también lo pueden hacer, porque llegan todos al mismo resultado. O sea, ustedes tienen que ver cuál es la forma más sencilla, que lo entiendan más fácil para poder hacerlo. En estos primeros ejercicios, que es cuando están empezando, una vez que tomen la práctica ya no hay problema, pero en estos primeros por ahí se puede complicar. Entonces, en el inmueble, lo que va a ir de la situación patrimonial va a ser el valor residual reexpresado, 117.900. Y lo que va a ir al cuadro de resultados va a ser la depreciación del inmueble por 2.100, que va a estar ya
reexpresado. Obviamente que el rey de 40.000, que cuando yo reexpresé el inmueble, si lo hago en 2 o si lo hago en 1, el rey de 39.300 es lo que va a pasar al cuadro o sea, al mayor de rey. ¿Sí? Bien, acá tenemos el rey de 40.000 y acá tenemos el inmueble de 117.900 y en el cuadro resultado la depreciación de inmueble de 2.100. ¿Quedó claro lo del inmueble? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces luego tenemos el pasivo. Como es una deuda en pesos, está expuesta a la inflación, no se hace nada, queda como está, proveedores 90.000. Luego tenemos el patrimonio neto. Acciones en circulación, yo la tengo que reexpresar, porque tengo que mantener los pesos invertidos por los propietarios. Entonces, vamos a reexpresar las acciones en circulación. 120.000 del mes de enero, obviamente el coeficiente corrector es 1,80, 180 dividido 100, 216.000. Acá es exactamente lo mismo cuando hicimos moneda homogénea. La diferencia entre el valor nominal, digamos, del capital reexpresado a su valor nominal sin reexpresar, me da el rey, 96.000. Y el asiento, acuérdense siempre que es rey a ajuste de capital, porque yo siempre estoy ajustando el capital, pero lo reflejo en una cuenta aparte que muestre la reexpresión monetaria. Entonces, esta situación se vuelca al patrimonio neto. Por un lado tengo acciones en circulación por 120.000 y por otro lado tengo el ajuste de capital por 96.000. Y va a ir al mayor de rey en el debe 96.000, que es lo que corresponde por el ajuste de capital. ¿Ven? Acá tenemos las dos partidas del patrimonio neto. Y luego llegan los resultados no asignados, que ya dijimos lo podemos sacar por diferencia patrimonial. Total del activo menos pasivo me va a dar el total del patrimonio neto. Una vez que tenga el patrimonio neto, le resto los 216.000 de acciones en circulación y voy a tener el resultado no asignado. Que ese resultado tiene que coincidir con lo que yo voy a obtener del cuadro de resultados. En el cuadro de resultados, nosotros vamos a tener el costo, que ya lo tenemos a valor corriente, la depreciación de inmuebles, que ya la teníamos reexpresada, y los R por T que fueron apareciendo con la mercadería y con la moneda extranjera y con el costo de mercaderías vendidas cuando yo evalúe valor corriente. Lo que me estaría faltando sería la venta, porque la venta es valor corriente del momento de la venta. O sea, lo que yo tengo que hacer ahora es reexpresar la venta. Para reexpresar la venta, voy a tomar el valor de la venta, que fue realizada en el mes de junio, por 90.000, por lo tanto le voy a aplicar el coeficiente corrector 1,50, porque es 180 dividido 120, que es el índice de junio, y me da 135.000, o sea, la venta va a ser exactamente igual porque se reexpresa, ya está en valor corriente, porque es el precio de venta del momento de la venta. Lo que hago es reexpresarla, llevar la moneda de cierre. Entonces, la diferencia entre los 135.000, que sería el valor reexpresado, y los 90.000, que sería el valor de origen de la venta del momento de la venta, me daría lo que es el componente inflacionario. 45.000 pesos es rey. Por lo tanto, rey a ventas, 45.000. Paso al mayor de rey los 45.000 en el debe y aparece la cuenta ventas que va a tener en el cuadro resultado un valor ya reexpresado de 135.000. Y lo único que me falta agregar ahora al cuadro de resultado es el saldo del rey. Que el saldo del rey no va a variar. Siempre que yo tenga moneda homogénea y tenga valor de costo o tenga valor corriente, el rey va a ser el mismo, porque yo lo que estoy llevando son las partidas a moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. O sea que el rey, acuérdense, que surge
por la tenencia de activos y pasivos monetarios o expuestos a la inflación. El REI se genera por tener esos activos y pasivos expuestos a la inflación. Que yo para reexpresar use el método indirecto es una cosa, pero la generación del REI está dado por ello. Entonces, independientemente del criterio de evaluación. Por lo tanto, el REI, lo voy a agregar, es 375 positivo. Y acá entonces sí ya puedo determinar el estado de resultado, cuál es la ganancia del ejercicio. Ventas menos costo, tengo el resultado bruto. Esto es lo que yo le decía, resultado comercial, que surgen de las operaciones. El REI sería por el resultado por exposición a la inflación. Depreciación de inmueble también estaría dentro de los resultados de la actividad del ente. Y los resultados por tenencia de las distintas partidas, ya sea mercaderías, costos como moneda extranjera, son los resultados que se originan por valuar a valor corriente. Y ahí llegamos, sumando y restando, sumando lo que está positivo, restando lo que está entre paréntesis, a la ganancia del ejercicio, que es 162.350, que debe coincidir con lo que yo calculé por diferencia patrimonial. O lo que hoy dijimos, no ponemos nada acá, y cuando tenemos la ganancia, la colocamos en el patrimonio neto, la sumamos y nos tiene que dar el patrimonio neto que nos dio por diferencia entre activo y pasivo. La suma de pasivo más patrimonio neto coincide con el total del activo porque siempre la igualdad patrimonial debe mantenerse. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de este caso? No, profe. ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. No tengan vergüenza de preguntar si alguno tiene alguna duda, ¿eh? Porque este tema es clave, es uno de los más importantes, lo que es el costo a valor corriente, la reexpresión, la mercadería, todos esos son temas fundamentales que los van a seguir viendo siempre y que se van a incorporar algunas cosas, pero que siempre están esos temas. Y son los temas donde más después se equivocan, porque se olvidan siempre de algún paso. Bien, si no queda ninguna duda, entonces dejo de compartir. Y vamos a empezar un poquito con la introducción del próximo tema para el práctico 4. ¿Sí? Si bien ustedes van a tener que completar todo el 3, pero por ahí pueden empezar con el práctico 4, algún casito, por ejemplo, el de apropiación de resultados, por ahí que es el primero. El tema que vamos a hablar ahora es apropiación de resultados, que es un tema que ustedes ya lo conocen del año pasado, del primer año, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo fundamental de la contabilidad? Poder determinar el resultado que generan las operaciones que el ente hace, los hechos económicos que el ente hace, es decir, determinar si el ente ganó o perdió a lo largo del ejercicio. Nosotros vimos recién que el resultado de ese ejercicio se puede determinar por diferencia patrimonial. Como decíamos, patrimonio neto final menos el patrimonio neto inicial, si no hay aporte de los propietarios, si ese patrimonio neto final es mayor al inicial, decimos que hay una ganancia del periodo. Si el patrimonio neto final es menor al inicial y no hubo retiro de los propietarios, decimos que en ese periodo hubo una pérdida del ejercicio. O sea, ahí determinamos el resultado final. Si yo gané o si yo perdí. Que es un dato importante a lo largo del ejercicio, porque el ejercicio económico saben que es el lapso de tiempo entre la lectura de dos patrimonios. Es decir, yo veo el patrimonio al cierre y comparo con el patrimonio al cierre anterior. ¿Sí? Bien, que ese periodo dura 12 meses, pero no implica que las empresas no quieran hacer balances mensuales o trimestrales para saber cuál es el resultado de la empresa. ¿Sí? Pero lo fundamental acá es ver qué causas generan ese resultado. ¿Sí? Ustedes saben que las causas son los ingresos, los costos, los gastos, las pérdidas, las ganancias. O sea, ¿cuáles son las causas que generaron que yo haya ganado o que haya perdido a lo largo de ese ejercicio? Y eso me lo va dando las distintas operaciones que yo voy haciendo con terceros y que generan modificaciones en el patrimonio neto de tipo cuantitativo. Para yo apropiar al ejercicio los resultados,
tengo en cuenta un principio. ¿Cuál era el principio que tenían en cuenta para apropiar los resultados? De devengado. Exacto, el principio de devengado. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a apropiar al ejercicio aquellos resultados cuyo hecho generador o hecho sustancial, desde el punto de vista económico, se genera en ese ejercicio. Es decir, si yo quiero imputar una venta a un ejercicio, lo voy a imputar cuando yo entregué el bien y el comprador lo aceptó. Entonces ahí quedó perfeccionada la venta, aunque no esté la factura. Llega la fecha de cierre, el hecho económico, la sustancia económica que prevalece sobre la forma legal de la factura. Yo lo voy a registrar porque la entrega se hizo y el comprador aceptó, o sea, no puede volverse para atrás. Ya la venta quedó jurídicamente perfeccionada, aunque falte un instrumento legal. Bien, lo mismo un servicio. El servicio está prestado, quiere decir que ya corresponde imputarlo al ejercicio en el cual estamos. Ese principio de devengado nos dice eso, imputar los resultados positivos o negativos en el ejercicio en el cual se generan, independientemente que se hayan cobrado o pagado. O sea, yo la venta, la haga crédito, la imputo en el ejercicio. No la voy a imputar cuando la venta la cobré, sino cuando entregué el bien, aceptó el otro, y aunque sea en cuenta corriente a crédito, la venta corresponde al ejercicio que cerró. ¿Por qué? Porque la entrega se hizo en este ejercicio. Obviamente junto con la venta de compra. Bien, o sea que yo voy a poder registrar todos aquellos resultados que los pueda cuantificar de manera objetiva y que haya seguridad en su concreción de ese resultado. ¿Sí? Que esté segura la concreción de. ¿Qué conceptos, digamos, van dentro de estos resultados? Por un lado son resultados las operaciones principales del ente, que son las ventas, ya sea de bienes, o la prestación de servicios. Es la operación con terceros que la empresa realiza y que constituye la actividad principal en uno de los aspectos, ¿no? En el caso de ventas. Después vemos que hay otros resultados que todos colaboran con la actividad principal. Y puede haber algunos resultados no operativos que son resultados también que se apropian en el ejercicio, que no están relacionados directamente con la actividad principal, pero que generan resultados en la empresa, como ser el caso de las inversiones. Bien. Además, también se consideran resultados aquellos incrementos de valor de activos, o se puede decir acrecentamientos, valoraciones o desvalorizaciones, de los activos o de los pasivos producto de acontecimientos internos o externos. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Qué sería un acontecimiento interno? Cuando yo hablo de, acá me voy a centralizar en un concepto que es ingreso. Cuando nosotros hablamos de ingreso, ¿qué decimos? Que hay un ingreso cuando hay ¿qué? ¿Qué hay? ¿Entra dinero o no? No, porque ¿qué dijimos? Que el principio de devengado era independientemente de si se cobró o si se pagó. O sea, el hecho generador se produjo en el ejercicio. ¿Cuándo hay ingreso? Cuando hay un incremento patrimonial bruto, se dice. ¿Por qué? Porque es independiente de los costos que yo necesito para obtener ese ingreso. Es decir, va a ser independiente de la reducción. Yo digo, tomo la venta, pero no digo menos el costo de mercadería. La venta es el ingreso, por el valor total de la venta. O sea, independientemente de la reducción que ese ingreso vaya a tener, en función de los costos en que incurro para poder obtenerlo. O sea, la venta tiene una cuenta que la acompaña, que es el costo de mercadería vendida. Pero yo considero ingreso que el importe de la venta. Por eso habla de el incremento patrimonial bruto. ¿Por qué? Independientemente de la reducción que pueda tener por los costos o gastos necesarios para poder obtener. Bien, el principal ingreso que yo considero, que se considera, es en las operaciones que realizamos con terceros, que sería la venta, ya sea de un bien que yo compro para vender, si es una empresa comercial, o de un bien producido por la empresa, es decir, que yo compré los insumos,
lo transformé en producto terminado y después lo vendí. ¿Sí? Sea una empresa comercial o sea una empresa industrial. O también es una empresa de servicio y yo presto ese servicio. Hago un trabajo, hago una prestación de servicio y cuando el servicio está prestado, el ingreso ahí se generó, independientemente que yo lo cobre o no. Pero también se considera ingreso el acrecentamiento de valor de los activos por un acontecimiento interno. Y ustedes me dicen, ¿y esto qué será? En el caso que yo esté en una empresa agropecuaria, ¿sí? Yo tengo que los activos, ya sea el cereal como el ganado, va incrementando su valor cuando van creciendo, o sea, por la tasa vegetativa de crecimiento. Y la empresa no hace nada, obviamente que tendrá que hacer el riego y le tendrá que dar de comer las vacunas y demás, pero es decir, no hay otro motivo externo que me genere esa valorización del bien. Se valoriza por su crecimiento vegetativo, porque va cambiando de etapa y va teniendo mayor valor, desde la semilla hasta que tengo la planta lista para cosechar, o desde el ternerito hasta que tengo la vaca para vender. Entonces, esos son crecimientos o valorizaciones por acontecimientos internos que se generan dentro de la empresa por la propia naturaleza, ¿sí? De la actividad que desarrolla. Y otro es los acrecentamientos o incrementos de los valores de los bienes por acontecimientos externos. Esto tiene que ver con el mercado. Y ahí depende del tipo de bien. Si yo evalúo a valor corriente, siempre voy a tener esos resultados. Y siempre suponemos que el valor corriente va a estar por encima del valor de costo, el valor de mercado. Entonces, por eso hablamos de un ingreso, esos resultados por tenencia que se generan por la evaluación del ingreso, ¿sí? A veces esa evaluación se genera sin necesidad de que yo después venda. En el caso de los productos agropecuarios, que se evalúan a DNR porque son productos de fácil comercialización en un mercado homogéneo, donde el precio viene ya dado, es más importante la producción que la venta. Por eso se evalúan generalmente a DNR, al precio de venta menos gasto de venta. Porque acá lo importante es la producción del bien y no la venta. La venta, como es un bien fungible, fácilmente intercambiable, con un mercado conocido, que todos los que puedan ofrecer los productos lo pueden vender, que el precio viene dado, entonces no hay que hacer ningún esfuerzo para vender. Acá es más importante la producción. Por eso la valoración externa, a veces dado el valor de mercado, es evaluarlo al BNR. ¿Quedó claro el concepto de ingreso? Sí, profe. Bien. Tenemos los costos. ¿Qué sería un costo? Es el sacrificio que incurrís. Bien. Ahí hablamos del costo en cuanto al valor de costo de incorporación de un bien. Pero si yo hablo de costo como del costo de mercaderías vendidas, decimos que son disminuciones patrimoniales que están relacionadas de manera directa con la obtención de un ingreso, los costos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo digo, el costo de mercaderías vendidas lo voy a imputar conjuntamente con el ingreso, o sea, la venta es reflejo el ingreso, pero ¿cuál sería el costo en que yo incurrí para poder vender ese producto? Eso me lo da el costo de mercaderías vendidas. O también puedo poner algún gasto directo de venta que vaya a imputarse en el mismo momento en que se imputa la venta. Por ejemplo, un gasto típico que se imputa con la venta, por eso se habla a veces de costos y gastos. Los costos son los costos de mercaderías vendidas, los costos de venta de productos terminados o los costos de prestación del servicio. Siempre que tengo una venta, tengo el costo. Pero hay algunos gastos, que los gastos son disminuciones patrimoniales brutas, que tienen utilidad para la empresa, pero que a veces no se relacionan directamente con la obtención de un ingreso, sino que se relacionan con el transcurso del tiempo, ¿sí? O ni con el transcurso del tiempo ni con la obtención de ingresos, sino que surge un gasto y yo lo voy a imputar cuando surge. Por ejemplo, la comisión de los vendedores o el impuesto a los ingresos brutos está relacionado y se imputa en el mismo ejercicio en que yo vendo.
porque son gastos directos o gastos directos de venta, están imputados, incluso hasta la publicidad o la propaganda, la puedo imputar en el mismo ejercicio en el cual estoy haciendo la venta, salvo que sea una campaña publicitaria para un periodo muy prolongado de tiempo. Pero la publicidad normal que se hace para estimular la venta va a estar en el mismo ejercicio en que yo vendí. Hay otros gastos que dependen del tiempo, por ejemplo, los sueldos, alquileres, intereses, seguros, que voy a ir devengándolos a medida que el tiempo va transcurriendo, ¿sí? Es decir, yo los intereses se pueden pactar en un momento, pero luego se van a ir devengando a medida que se va utilizando ese capital ajeno, o a medida que el cliente va utilizando la financiación que yo le estoy dando. Entonces, ahí va generándose o imputándose el interés en cada uno de los meses correspondientes, ¿sí? Lo mismo ocurre con los alquileres, a medida que transcurre el tiempo se van a ir devengando los alquileres, si fueron pagados por adelantado, y si no, se va a ir devengando a medida que el mes va transcurriendo, yo devengo el mes que corresponde de alquiler, lo mismo los seguros, ¿sí? Lo mismo los sueldos, se devengan a fin de mes, cuando el empleado prestó servicio a lo largo de todo el mes, aunque se paguen los primeros días del mes siguiente, pero el devengamiento y la liquidación se hace a fin de mes porque es cuando prestó servicio el empleado. Otros gastos que yo haga, un gasto de librería, un gasto de limpieza, se va a registrar cuando yo efectúe el gasto, ¿sí? De la compra de esos bienes que van a ser consumidos durante el ejercicio, y ahí los voy a imputar como gastos, ¿sí? ¿Quedó claro hasta acá? Sí. Bien. Luego tenemos las pérdidas y las ganancias. Bueno, pérdidas o ganancias son, en sí, las pérdidas son disminuciones patrimoniales netas. ¿Por qué? Genera una disminución en el patrimonio neto, pero no está relacionada con ninguna actividad del ente. Es generalmente por algo que surge del contexto, puede ser un hecho fortuito, pero no tiene que ver con operaciones ni principales ni tampoco a veces accesorias del ente. Puede ser, por ejemplo, un siniestro, un robo, son hechos del contexto, que no se puede establecer. Entonces, eso sería una pérdida. Y una ganancia sería al revés, todo incremento patrimonial neto que no provenga de las actividades del ente o de actividades secundarias, sino que viene también a veces del contexto que influye. Por ejemplo, una donación, recibo una donación y la empresa no tiene ningún sacrificio que hacer para obtener esa donación. Entonces a eso se le denomina ganancia. Obviamente que se va a imputar el ejercicio cuando se produce el hecho, tanto sea del robo o el siniestro como de la obtención de la donación. Bien, los momentos en los cuales yo tengo para poder apropiar un resultado, en este caso, en el caso de los ingresos, son distintos momentos. Tenemos 3 momentos. Porque nosotros, estos resultados, o estos ingresos, estos costos, estos gastos y demás, surgen también de las mediciones en activos y pasivos. ¿Y yo cuándo puedo hacer? Al constituir la empresa, cuando incorporo los bienes, los activos y pasivos, cuando llega la fecha de cierre o cuando liquido la empresa. Ahí tengo distintos valores que pueden tener esos activos y pasivos a lo largo del tiempo. Fundamentalmente, yo voy a tomar lo que es el ingreso. El ingreso, nosotros decimos, hay 3 momentos que yo lo puedo imputar. Puedo imputar un ingreso cuando no media ninguna operación con los terceros, es decir, cuando yo estoy evaluando valor corriente, ¿sí? O son bienes cuyo proceso de producción es más importante que la venta y los puedo evaluar a BNR, a la fecha de cierre, caso de los bienes fungibles, o los valores corrientes en el caso de el resto de activos o pasivos. Yo lo mido a valor corriente. Entonces se va a generar un resultado, en este caso suponemos un ingreso porque el valor corriente es mayor, un ingreso, una valorización del bien sin que medie ninguna operación con terceros, solo por tener ese bien. ¿Qué se da en esos casos? Cuando evalúo valor corriente o en el caso de aquellos bienes fungibles. El segundo momento es el momento donde siempre nosotros registramos los ingresos, que es cuando se produce la transacción con terceros, es decir, cuando yo vendo el bien, cuando vendo o presto un servicio, ahí
quedó perfeccionada la operación, registro el ingreso, que es el momento más general en donde se registra. Y hay un tercer momento, que es el momento de cobro. Usted me va a decir, yo el ingreso no lo voy a reflejar cuando lo cobro. Lo voy a reflejar cuando se devengó. Sí, pero hay algunos casos especiales. ¿Qué ocurre cuando yo hago una venta de productos de larga proceso de producción? Es decir, por ejemplo, construcciones de edificios. Yo estoy vendiendo esos edificios o esos departamentos, que no los voy a hacer en un ejercicio, que van a durar más. O yo tengo una fábrica de buques, de aviones, o me dedico a una constructora de puentes, túneles, o demás, que lleva mucho tiempo elaborar ese bien, ese producto, para entregarlo. Entonces acá tenemos dos opciones para registrar los ingresos. Y esto se llama método de obra terminada o método de avance de obra. Pero para que se pueda utilizar el método de avance de obra, yo tengo que tener, primero, anticipos que fijen precios. O sea, yo voy cobrando cuotas mensuales, ¿sí?, a lo largo de todo el proceso de producción. Porque la venta está asegurada. O sea, yo que tengo, seguro que, que eso voy a obtener una ganancia y no se me va a convertir en una pérdida, ¿sí? Que yo puedo determinar el grado de avance de obra puede estar relacionado con los costos que a mí me genera ese grado de avance. Y yo puedo ir apropiando los resultados en función del grado de avance de obra, o sea, en función del porcentaje de la obra que yo ejecuté. Que tengo seguridad que la empresa va a terminar la obra, que tiene capacidad financiera para ello. Entonces, tengo ciertas certezas de que se va a cumplir y por eso puedo optar por ese método de avance de obra. Si yo opto por el método de obra terminada, ¿cuándo voy a reflejar el ingreso por la venta y el costo de venta? Cuando entregue la obra. Yo la obra la estuve haciendo durante 3 años, en el tercer año que yo la entrego, que la terminé, ahí registro la venta de la obra terminada menos el costo de venta. Y determino la ganancia, la imputo en ese ejercicio. ¿Qué ocurre si yo uso método de avance de obra? A mí me permite hacer imputaciones parciales a medida que va avanzando la obra. Pero, ¿qué le voy a imputar en cada ejercicio? Va a depender del porcentaje de avance. ¿Y cómo calculo ese porcentaje de avance? Teniendo en cuenta los costos reales en que incurrí en ese periodo, en ese ejercicio, dividido los costos totales estimados de la obra. Entonces digo, bueno, yo avancé o logré en este periodo el 30% de la obra. Entonces voy a imputar el 30% del precio final de la obra. Porque acá hablamos del BNR del contrato, es decir, ¿cuál es el precio del contrato? ¿Cuál es el valor total de ese departamento, por ejemplo, si yo estoy construyendo departamentos? Entonces, si yo avancé el 30% de la obra, voy a reflejar en ese ejercicio el 30% del ingreso y el 30% del costo. Y de esta manera voy a ir imputando en cada ejercicio un porcentaje de ingresos y costos según el grado de la obra ejecutada. Y no voy a esperar a entregar la obra para en ese ejercicio registrar el monto total de la obra con su costo, o sea, de la venta con su costo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, voy a compartir un cachito pantalla con un caso que ustedes lo tienen en el Power de método de avance de obra, para ver un pequeño ejemplo que traduce un poquito esto. Supongamos que yo tengo un precio total convenido de la obra de 5.280.000 que se van a cobrar en 24 cuotas mensuales de 220.000 pesos.
En el primer año me dice lo que cobré, 2.640.000. Me da el costo total estimado de la obra, 4.200.000. Y me da un dato, que en el primer ejercicio los costos reales incurridos fueron de 2.400.000 y en el segundo fueron de 1.800.000. Hay datos que me van a servir para el método de avance de obra y otros datos me sirven solamente para el método de obra terminada. Si yo hago el primer método, que es el más sencillo, el de obra terminada, yo en el primer ejercicio no terminé la obra, porque me duró 2 ejercicios. Por lo tanto, en el primer ejercicio yo no voy a registrar ningún resultado. Sí voy a ir registrando todos los materiales, la mano de obra, los costos indirectos, que los voy a ir cargando en obras en curso, la depreciación de la máquina y demás. Me va a quedar a la fecha de cierre la cuenta de activo obras en curso, que va a cargar todos los costos de esa obra hasta ese momento. Pero no voy a reflejar ningún resultado, porque recién voy a reflejar el resultado cuando terminé la obra y se la entregué. Entonces va a ser en el segundo ejercicio, que es cuando se entrega la obra. Entonces, en el segundo ejercicio, yo voy a reflejar como ventas el valor total que se combinó por la obra, que fueron 5.280.000. Y como costo, el costo total estimado de la obra, 4.200.000. Quiere decir que voy a apropiar al ejercicio número 2 1.080.000 de ganancia, que es lo que se generó por la diferencia entre el precio de venta y el costo incurrido para construir esa obra. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Vamos al próximo. Si yo uso método de avance de obra, a mí me interesa saber cuánto es el costo de cada ejercicio para sacar qué porcentaje se avanzó. Entonces, yo registro todos los costos de los materiales, la mano de obra y todos los gastos que necesito para la construcción, lo voy a cargar todo a obras en curso, pero llegado la fecha de cierre, voy a decir, bien, ¿cuánto de esa obra se ejecutó? Entonces, voy a tomar los costos reales. ¿Se acuerdan que en el ejemplo decía que los costos reales, el anterior, que se incurrió en el primer ejercicio, eran de 2.400.000, sobre un costo estimado total de la obra de 4.200.000. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué porcentaje se hizo de la obra? Costo real sobre costo estimado. Obviamente me da 0,57, que al multiplicarlo por 100 para pasarlo al porcentaje, me da el 57% de la obra se hizo en el primer ejercicio. Entonces yo voy a imputar en ese ejercicio el 57% del ingreso que proviene del valor total del contrato. ¿Cuánto me decía el valor del contrato? 5.280.000. Ese sería el precio de venta final de la obra. Saco el 57% y me da la proporción de ingreso que voy a imputar a ese ejercicio. O sea que a la fecha de cierre, por más que yo tenga obra en curso, voy a reflejar la venta con la contrapartida del anticipo de clientes, porque ojo que yo acá vine recibiendo todos los meses los anticipos que me fueron pagando por esa obra que se va a hacer. Entonces yo diría anticipo de clientes a ventas por 3.009.600, que es el 57% de la obra. Y luego registraría el costo de venta y daría de baja obra en curso, porque ya lo pasé a costo de venta. Hasta ahí, lo que estuvo realizado hasta ahí, forma parte del costo. Entonces, costo de venta, 2.400.000, que es el costo en que se incurrió en este primer ejercicio. Me daría una ganancia de 609.600. Esto sería en el ejercicio 1. ¿Qué pasaría en el ejercicio 2?
y completo el resto de la obra. Entonces, si dijimos que en el primero era un 57%, en el segundo va a ser el 43%, pero lo corroboro. Tom, ¿cuántos fueron los costos reales incurridos? 1.800.000. Del costo total estimado de la obra, 4.200.000, ¿qué porcentaje representa? 0,43, es decir, el 43%. Entonces, ese es el grado de avance de la obra. Eso lo aplico sobre el valor del contrato. 5.280.000 por el 43% me da 2.270.400. Ese sería el importe a imputar por la venta, menos el costo de venta, 1.800.000, que era el costo real incurrido. Me da una ganancia de 470.400 que se va a imputar a ese segundo ejercicio. Fíjense que cuando hablábamos del método de obra terminada, yo tenía una ganancia final en el segundo ejercicio que se imputaba de 1.080.000. Veamos qué pasa en el método de avance de obra. En el primer ejercicio, yo imputo una ganancia de 609.600. Y en el segundo ejercicio, imputo una ganancia de 470.400. Si yo sumo las dos ganancias que se imputan, ¿cuánto me da? 1.080.000. O sea, la ganancia no va a variar. Lo que varía es cómo apropio esos resultados a los ejercicios. Entonces, me da la posibilidad de imputar un ingreso cuando las ventas son a largo plazo por construcciones que llevan un periodo prolongado de tiempo y yo recibo anticipos que fijan precio a lo largo de todo ese periodo. Entonces, de esa manera, si yo puedo relacionar el grado de avance de la obra con la generación de esos resultados, con los costos que se incurren y con los resultados, la proporción de resultados sobre el valor total del contrato, yo puedo aplicar método de avance de obra. Este sería un caso especial de apropiación de ingresos, que en lugar de esperar a la entrega del bien, como sería a la venta al momento 2, lo hago en el momento 3, a medida que voy cobrando los anticipos. Voy imputando proporcionalmente en cada uno de los ejercicios ese porcentaje de avance de obra. ¿Quedó claro? ¿Con el ejemplo se entendió? Yo entendí, profe, sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, ustedes después